Continuando con la presentación, vamos a hablar del melanoma de piel y de mucosas. Antes que nada, vamos a hablar de los fototipos de piel. Tenemos 6 fototipos. El fototipo 1, que correspondería a pieles muy claras, generalmente personas de cabello rubio o pelirrojo. Son personas que suelen tener muchas pecas y ojos azules o claros. Y son personas que difícilmente se broncean y frente a la exposición solar siempre se queman. Luego tenemos las del fototipo tipo 2, que son personas de piel clara. Suelen tener también bastantes pecas, pero mucho menos que la fototipo 1. Y suelen tener ojos azules, verdes o de color avellana. También siempre se queman frente a la exposición solar, pero pueden broncearse ligeramente. Las del fototipo 3 son de personas de piel clara, pero tirando a morena, de pocas pecas. Color de ojo y cabello puede variar. Son personas que a veces se pueden quemar y a veces se broncean. Eh, Fototipo tipo 4 son personas ya de piel morena que no tienen pecas, nunca se queman ante la exposición solar y siempre se broncean con tono intenso. Luego tenemos fototipo 5, son personas ya de piel oscura que no tienen pecas, nunca se queman y tienen un tono de bronceado muy intenso. Y por último tenemos el fototipo tipo 6, que son personas ya de piel negra, no tienen pecas, nunca se queman y la piel siempre está muy oscura. Esto es importante en el sentido del cuidado preventivo de la piel, ya que uno de los factores de riesgo más importantes para la aparición de los melanomas es la exposición solar, especialmente los rayos UV. Por lo tanto, a fototipo de más alto grado, mayor protección contra los rayos UV. Bueno, ¿qué es el melanoma? El melanoma es un tumor maligno que se origina en los melanocitos. Los melanocitos son células dendríticas que se originan en la cresta neural y que se localizan en la unión dermoepidérmica. La principal función de los melanocitos es la síntesis de melanina, que a su vez se encarga de proteger al organismo de los daños causados por la radiación ultravioleta. Eh, los melanomas pueden asentar tanto en la piel como en mucosas de las vías aerodigestivas, como son tumores de origen endodérmico, como son tumores de origen neuroectodérmico, son muy poco prevalentes en tejidos de origen endodérmico, pueden ser el esófago y la laringe. Generalmente los melanomas que se originan en la piel, o sea, los melanomas cutáneos, tienen una relación muy importante con la radiación solar, a diferencia de los melanomas de mucosas, que generalmente son idiopáticos. Bueno, ¿cuáles son los subtipos de melanomas que podemos encontrar? Bueno, tenemos primeramente el tipo de extensión superficial, que generalmente es el 70-75% de los casos. Generalmente se ven como quemaduras o sea, se pueden ver a quemaduras en fase temprana de la vida, son debido a lesiones preexistentes, presentan un crecimiento horizontal en fases tempranas y una extensión vertical posterior. Generalmente son lesiones de color rojo violáceo o negro azulado. Luego tenemos el lentigo maligno, corresponde generalmente al 10% en cuanto a su incidencia, presentan un crecimiento radial, un crecimiento inicial lento y predilección por la unión dermoepidérmica y seguida por los folículos pilosos. Generalmente se suele ver en pacientes jóvenes y en regiones expuestas al sol. Luego tenemos el melanoma lentigo acral, que va de 2 a 8% su incidencia. Generalmente se suele ver en palmas, plantas y lechos ungueales. Y luego tenemos los melanomas de tipo nodular, generalmente un 15%, presentan un crecimiento vertical temprano, suelen ubicarse en el cuero cabelludo, extremidades y tronco. A su vez también se describen un melanoma desmoplásico de baja incidencia, que generalmente están asociados a invasión perineural, a lesiones preexistentes, son frecuentes amelanocíticos y en un 73%, en un 73% son amelanocíticos, o sea, su metástasis es infrecuente, pero tiene una alta recurrencia local. Y por último tenemos los melanomas mucosos, que ya son de mal pronóstico. Bueno, antes de continuar, hablaremos un poco de la distribución de los melanomas cutáneos en la región de cabeza y cuello, teniendo en cuenta que la distribución de los melanocitos varían de acuerdo
a la función del lugar anatómico de la exposición solar, tenemos en cuenta que el 60% de los melanomas cutáneos de cabeza y cuello se encuentran localizados en la cara, principalmente en las mejillas. Luego seguidas por las orejas, nariz y también un 26% en el cuero cabelludo. Los que poseen peor pronóstico son los ubicados en el pabellón auricular y estos representan el 1% total de todos los melanomas. Luego, hablando un poco de los factores de riesgo de los melanomas cutáneos, tenemos factores tanto del individuo como factores genéticos y antecedentes médicos. Entre los factores del individuo tenemos personas rubias, de ojos azules o verdes, pelirrojos, es decir, de fototipos tipo 1 o tipo 2, personas con abundantes pecas, piel blanca, todo esto también nos habla de fototipos tipo 1 y tipo 2, y factores ambientales como puede ser exposición solar durante la adolescencia e historia de quemaduras solares. Y luego tenemos factores genéticos y antecedentes médicos, como puede ser una mutación en P16, antecedente ya de un melanoma primario, historia familiar de melanomas, queratosis actínica, cánceres de piel diferentes a melanoma, xerodermia pigmentosa, nevus displásicos, nevus melanocíticos congénitos gigantes, es decir, mayores a 20 centímetros, e inmunosupresión. Luego, en cuanto a la clínica, tenemos que el comportamiento clínico del melanoma se define típicamente por la profundidad de su infiltración. Entonces, acá podemos hablar de los niveles de Clark. Estos niveles de Clark evalúan microscópicamente ya el grado de invasión de las capas de la piel. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. El nivel 1 sería digamos como un carcinoma in situ, por así decirlo, ya que se mantiene en la epidermis. El nivel 2 ya sería un carcinoma que invadiría la dermis papilar. El nivel 3 ya sería un carcinoma que llegaría entre la unión de la dermis papilar y reticular. Nivel 4 ya llega a dermis reticular. Y el nivel 5 sería un carcinoma que ya llega a tejido subcutáneo. Luego tenemos el grosor de Breslow. El grosor de Breslow o espesor de Breslow es la medición en milímetros del grosor del tumor y también refleja el nivel de invasión del mismo. Entonces, teniendo en cuenta esta escala, tenemos que los tumores de menos de 1 milímetro de grosor tienen por lo general un buen pronóstico. Los melanomas entre 1 y 4 milímetros tienen un pronóstico intermedio y los melanomas de más de 4 milímetros tienen alto riesgo. Bueno, luego tenemos los melanomas de mucosas. Generalmente corresponden al menos del 1% de todos los melanomas. En el 55% se encuentran en áreas de cabeza y cuello, en un 18% en áreas del tracto genitourinario femenino, en un 25% en una región anorrectal y en un 3% de mucosa del aparato urinario. Generalmente son tumores que se encuentran ya en estadios avanzados. Al momento de hacer el diagnóstico, generalmente ya vamos a observar metástasis ganglionares en un 27% en los casos de los melanomas mucosos de cabeza y cuello. En cuanto a los melanomas mucosos de cabeza y cuello, 2/3 de estos se originan en el territorio nasoparanasal y 1/4 de esto en la cavidad oral y en la faringe. También pueden presentarse en toda la mucosa del tracto aerodigestivo, se ve generalmente ya en pacientes mayores. Se pueden originar a partir de melanocitos intramucosos benignos, se ve más en senos paranasales y cavidad nasal. Y las metástasis a distancia son comunes. Como dijimos, ya en un 27% de los casos ya lo vamos a diagnosticar con metástasis a distancia. Puede ser principalmente en pulmón y hígado. Bueno, ¿cómo se presentan estos tipos de melanomas? La presentación clínica de los mismos depende muchas veces del sitio de origen del tumor. En cuanto a melanomas rinosinusales, generalmente lo que se observa es una obstrucción nasal unilateral en epistaxis, también dolor en una masa visible o incluso edema. Otros tipos de síntomas que pueden llegar a presentarse son diplopía, hiposmia, deformidad facial y proptosis. Y un síntoma menos frecuente pero muy específico de un melanoma mucoso es la presencia de rinorrea negruzca, que es lo que debe orientarnos hacia un melanoma rinosinusal. En cuanto a los melanomas de cavidad oral, el hallazgo típico es una masa pigmentada indolora, a menudo en el paladar duro o en el alveolo dentario. Bueno,
Generalmente en estos tipos de melanoma no existe una categoría T1, T2. Los cánceres primarios que se limitan a la mucosa y al tejido blando subyacente ya se consideran lesiones T3. Los melanomas mucosos ya avanzados, que por lo como generalmente ya lo diagnosticamos, ya serían un T4A y T4B. Y los melanomas mucosos in situ, como dijimos, que generalmente ya se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad con metástasis a instancia, son extremadamente raros y están, digamos, excluidos de la estadificación. Por lo tanto, tenemos el TNM de los melanomas mucosos, que el T3 sería un tumor limitado a la mucosa o inmediatamente debajo de las partes blandas, sin importar, digamos, su grosor o sus mayores dimensiones. Por ejemplo, tenemos una enfermedad nasal polipoidea. T4 serían moderadamente avanzados o muy avanzados. T4A tenemos ya los moderadamente avanzados, que incluyen un tumor que envuelve al tejido, o sea, tejido blando ya más profundo, cartílago, hueso o piel superficial. Luego tenemos T4B, ya sean tumores más avanzados, ya involucrarían cerebro, dura madre, base de cráneo, pares craneales más bajos, como el par 9, 10, 11, 12, región masticadora, arteria carótida, espacio prevertebral o estructura mediastínica. Bueno, entonces, ahora hablar un poco de lo que sería la subdivisión. Por ejemplo, tenemos GT3, podría involucrar a la pared lateral de la cavidad nasal, cornetes inferiores, se involucra al tabique nasal, paladar duro, región etmoidal, vestíbulo nasal. Después T4A ya sería un poco más infiltrante, ya ocuparía un poco más de espacio, ya podría llegar a parte cartilaginosa, parte ósea, como podemos ver acá. Y un T4B que ya involucraría por lo menos base de cráneo, cerebro, dura madre. En cuanto a la estadificación en la parte del ganglionar, simplemente se limita si está presente o no está presente. No nos habla tanto de un N1, N2, N3, de cuántos ganglios a cada lado, del tamaño de los ganglios, si es ipsilateral o contralateral, sino que ya que tiene un rol desconocido, o sea, en cuanto al comportamiento del tumor, la extensión extranodal no tiene un rol, digamos, muy significativo, entonces se limita a si está presente o ausente. En cuanto a la metástasis, lo mismo. Si hay metástasis o no hay metástasis. Como dijimos, 27% de los casos ya se diagnostica con una metástasis, generalmente en pulmón o hígado. En cuanto a estudios de imágenes, tenemos que la enfermedad T3 se define como mucosa de tejido blando inmediatamente adyacente. Entonces, por lo tanto, podemos realizar tanto una visualización directamente en la retinoscopía anterior con una palpación o mediante una endoscopía, ya sea endoscopio flexible o rígido. Y en cuanto al método de imágenes, podemos solicitar una tomografía o una resonancia cuando no podemos evaluar de una manera correcta mediante métodos directos la afectación de los planos nasales o paranasales. Entonces podemos, mediante estos estudios de imágenes, observar la afectación de tejidos blandos. Entonces, en estadio de la enfermedad tenemos como realmente a partir del T3, estadio 3, estadio 4A, estadio 4B y estadio 4C. En el estadio 3 se puede llegar a considerar un papel de la radiación o un papel un poco más quirúrgico. Estadio 4A generalmente se inicia con radiación local, estadio 4B y 4C ya serían más o menos paliativos. Bueno, ¿y cuál es el manejo de estos tumores? Tenemos que los tumores T3, N0, en lo que hacemos una resección primaria del tumor. T4A, N0 también una resección primaria.
y le hacemos una radioterapia postoperatoria. Y en caso del T3 podemos considerar una